Antes creía que los secretos podían permanecer enterrados para siempre, que con tal de sonreír en el momento oportuno y reírse de los chistes adecuados, nadie sospecharía. Pero los secretos siempre encuentran la manera de filtrarse, sobre todo los que te aceleran el corazón y te hacen sudar las manos. Mi nombre es Ethan, tengo 24 años, soy ingeniero de software y, en apariencia, un tipo de lo más normal. Alquilo un pequeño apartamento en el centro, de esos que siempre huelen ligeramente a café y tinta de impresora. Paso la mayor parte del día frente a una pantalla, absorto en código y algoritmos, donde la vida tiene sentido, binaria, estructurada, predecible. Pero cuando cierro la tapa del portátil, toda esa estructura se desmorona. Es entonces cuando ella sale a la luz, la parte de mí que nunca quise que nadie viera. La que se esconde en las sombras de mi armario, literalmente. Todo empezó por curiosidad. Uno de esos momentos nocturnos en que el aburrimiento y el Internet se encuentran. Me topé con un vídeo de una transformación de maquillaje. Un hombre se convertía en mujer con tanta perfección que, al final, ni siquiera yo noté la diferencia. Algo se removió en mi interior esa noche. Me dije que era fascinación, un interés técnico por la ilusión, por cómo el maquillaje podía esculpir una identidad completamente nueva. Pero en el fondo, sabía que era algo más. Ahora, años después, ese secreto se había convertido en mi refugio, un ritual silencioso que realizaba cuando nadie me observaba. El taconeo contra el suelo, el susurro del satén rozando mis piernas, el reflejo desconocido en el espejo devolviéndome la mirada con ojos suaves y delineados y labios pintados. Aún no tenía nombre para ella. No era exactamente una segunda identidad, sino más bien un fragmento reprimido, una confesión que había cobrado forma física. Y nadie podría enterarse jamás, especialmente Isabela. Isabela era todo lo que yo no era, segura de sí misma, directa, de esas mujeres que llenan cualquier habitación con su risa. Llevábamos casi 3 años juntas, y ella era la razón por la que alguna vez salí de mi zona de confort. Le encantaba arreglarse, experimentar con looks y conjuntos, y a menudo me tomaba el pelo por mi estilo minimalista. Te verías mucho mejor con algo que encaja, se reía, tirando de la camisa suelta que colgaba de mis hombros. Me limitaría a sonreír, fingiendo no darme cuenta de la ironía. Por supuesto, ella no tenía ni idea de lo que se escondía al fondo de mi armario. Las pelucas suaves, los vestidos que pedía por internet con un nombre falso, la caja de maquillaje cuidadosamente colocada tras cables viejos y memorias USB. Me decía a mí misma que solo los guardaba para desestresarme, como quien colecciona vinilos o pinturas para relajarse. Pero a veces, cuando Isabella estaba de viaje de negocios o trabajando hasta tarde, me encontraba completamente transformada. Viviendo, respirando, existiendo como otra persona. Siempre me sentía culpable después. Me lavaba la cara, me ponía la sudadera y me sentaba en silencio, esperando que se me pasara la euforia. Me decía que pararía, que la próxima vez lo tiraría todo. Pero cada vez la tentación era más fuerte, como si la ropa misma me llamara. Ese es el problema con los secretos. Una vez que empiezas a alimentarlos, ellos empiezan a alimentar sobre ti. Era jueves por la noche cuando todo empezó a descontrolarse. Isabella había comentado a principios de semana que saldría con sus amigas después del trabajo. Eso significaba que el apartamento sería mío durante al menos 5 horas, quizá más. Recuerdo sentir esa extraña mezcla de miedo y emoción retorciéndose en mi estómago, la familiar anticipación de la noche que se avecinaba. Cuando llegué a casa, la ciudad se sumía en el crepúsculo y las ventanas brillaban con una cálida luz anaranjada. El apartamento se sentía silencioso, demasiado silencioso, de esa clase de silencio que invita a la travesura. Me quité los zapatos, me aflojé la corbata y me quedé un buen rato en el umbral de mi habitación, mirando fijamente el armario. El corazón me empezó a latir más rápido. Dentro de ese armario, tras una hilera de camisas descoloridas y vaqueros doblados, se encontraba la otra mitad de mi mundo. Casi podía percibir el tenue aroma a perfume de la última vez que lo abrí. Me temblaron ligeramente los dedos al alcanzar el tirador. Solo un ratito, me susurré a mí misma, como si hiciera un pacto con mi propia conciencia. El sonido de las perchas deslizándose por el riel me puso la piel de gallina. Saqué uno de los vestidos, un suave vestido lila que Isabella había desechado hacía meses, diciendo que ya no le quedaba bien. Lo había rescatado en secreto de la pila de donaciones y lo había escondido. Era sencillo, sin mangas, elegante, de esos vestidos que te hacen sentir más segura y con mejor postura. La extendí sobre la cama y la miré fijamente como si estuviera viva. Mi reflejo en el espejo parecía nervioso.
Sentía el pulso retumbando en mis oídos mientras me pasaba la mano por el pelo. Podía oír la voz de Isabella resonando en mi mente, juguetona, cariñosa, traviesa. Por un instante, la culpa casi me hizo detenerme. Pero la otra voz, la que susurraba cuando la luz era tenue, me dijo que siguiera. No se trataba solo del vestido. Se trataba de control, de recuperar una parte de mí misma que nunca podría compartir. Al tomar la tela lavanda, una sensación de calma me invadió. La tela se deslizó entre mis dedos como agua. No me vestía para engañar a nadie. No me burlaba ni fingía. Simplemente existía de forma diferente, aunque solo fuera por un instante. Pero no tenía ni idea de que esta noche, estaba en una decisión impulsiva, lo cambiaría todo. Porque mientras estaba allí de pie, absorto en ese momento privado y embriagador, mi teléfono vibró. Un mensaje de Isabella. Cariño, los planes han cambiado. Llegaré más temprano esta noche. Mi corazón se detuvo. Me quedé mirando la pantalla, paralizada, con el vestido lavanda aún colgando de mis dedos. 5 horas se habían convertido en una. Y por primera vez en mi vida me di cuenta de que los muros que me rodeaban no solo protegían mi secreto, sino que también capturaba yo dentro. El ambiente se sentía denso, pesado, casi eléctrico. Estaba de pie en el centro de mi habitación, mirando el mensaje de Isabella. La tenue luz de la pantalla de mi teléfono era la única iluminación. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae. Llega a casa más temprano esta noche. Antes, la palabra resonó como una advertencia. ¿Con cuánta antelación? ¿10 minutos? ¿1 hora? Tragué saliva con dificultad, obligándome a respirar. Podía volver a mi forma humana rápidamente. Ocultarlo todo. No habría ningún problema. Pero al ver el vestido extendido sobre la cama, su pálido brillo lila captando la tenue luz, me quedé paralizada. Cada pensamiento lógico me decía que parara, que lo guardara todo, que actuara con normalidad. Pero algo dentro de mí se negaba a escuchar. Me dolía el pecho con una emoción que no podía identificar. Miedo mezclado con anhelo, pánico con hambre. ¿Qué me pasaba? Dejé el teléfono y me acerqué al espejo. Mi reflejo me observaba como cómplice de un crimen. El corazón me latía con fuerza en los oídos mientras volvía a coger el vestido lavanda. Me dije que solo me lo probaría 1 minuto, solo uno. Luego me cambiaría. Pero ni siquiera yo me creía ya esa mentira. Me temblaban los dedos al quitarme la camisa y los pantalones. La habitación se enfrió al instante. El aire me picaba la piel desnuda. Tomé el vestido. La tela susurró al desplegarse. Cuanto se deslizó sobre mi cuerpo, inhalé profundamente. El foro sedoso rozó mi piel como una caricia secreta, haciéndome estremecer. Me quedaba perfecto, casi la perfección. Me volví hacia el espejo. Mi reflejo me resultaba mitad familiar, mitad extraño. El vestido se ceñía delicadamente a mis hombros, cayendo con gracia por mi torso, ajustado lo justo para delinear mi figura. Sentí un vuelco en el corazón. Por un instante me olvidé del tiempo, de Isabella, de todo excepto de la persona que me devolvía la mirada. Ahí estaba ella otra vez, mi otro yo. Me acerqué al espejo y me aparté un mechón de pelo rebelde. Mi rostro se veía desnudo, inacabado. Aún se notaba demasiado de Ethan. Sin pensarlo 2 veces, fui al pequeño cajón junto a la cama y lo abrí. Dentro había un sencillo neceser de maquillaje, base, rímel y un labial nude que había comprado hacía meses, diciéndole a la cajera que era para el cumpleaños de mi hermana. Mis manos se movían casi automáticamente, como si recordaran los movimientos mejor que mi mente. El aroma de la base de maquillaje llenaba el aire, ligeramente químico, extrañamente reconfortante. Aplicaba el maquillaje a toquecitos, difuminándolo, y cada pincelada borraba un poco más la persona que mostraba al mundo. Cuando me apliqué la máscara de pestañas, mi reflejo me devolvió la mirada, más suave, enmarcado, lleno de vida. Y cuando finalmente delineé mis labios con el lápiz labial, una lenta sonrisa se dibujó en mi rostro. Fue aterrador cómo bien así se sentía. Mi teléfono vibró de nuevo, devolviéndome bruscamente a la realidad. Intenté agarrarlo a tientas. «Me voy. Hasta pronto». «No, no, no, no». Miré el reloj. Faltaban solo 20 minutos. El pánico me invadió como una ola. Retrocedí tambaleándome, con la respiración entrecortada y agitada. Mi reflejo, su reflejo, me miraba fijamente con ojos pintados, muy abiertos. Abrí el armario de golpe, arranqué la percha y tiré el vestido lavanda sobre la cama. Necesitaba cambiarme. Rápido, limpiarme por completo.
Esconder el maquillaje. Eliminar el olor. El corazón me latía con tanta fuerza que me dolía. Pero mis manos no me obedecían. La cremallera se atascó a mitad de mi espalda. Me retorcí, tiré, maldije entre dientes. La tela se me pegaba, burlándose de mí, negándose a soltarme. «Vamos, vamos», sisé, tirando con más fuerza. No se movía. Me tambaleé hacia el espejo, intentando alcanzar la cremallera desde otro ángulo. Mi reflejo era extraño, medio transformada, medio atrapada. Podía ver restos de base de maquillaje corridos por mi cuello y la máscara de pestañas ligeramente borrosa en el lagrimal. Un fuerte ruido sordo el eco resonó desde el pasillo. Me quedé paralizado. «Pasos». Ella estuvo aquí. Me giré hacia la puerta, con la mente en blanco por el terror. El tintineo de unas llaves llenó el silencio, seguido del suave clic de la cerradura. No había tiempo. Agarré una manta y la tiré sobre la cama, ocultando el maquillaje, la brocha y el brillo lavanda del dobladillo del vestido que asomaba entre los pliegues. Sentí un vuelco en el corazón al abrirse la puerta. «¿Ethan?», preguntó Isabella con voz casual e inocente. Me sequé los labios con furia, dejando tenues manchas rosadas en el dorso de la mano. El corazón me latía con tanta fuerza que pensé que ella podría oírlo. «¡Aquí dentro!», grité de vuelta, con la voz ligeramente quebrada. La puerta del dormitorio se abrió con un crujido. Isabella asomó la cabeza, sus ojos marrones iluminándose con esa calidez habitual, pero luego entrecerrándose ligeramente. «¿Estás bien?», preguntó, mirando rápidamente a su alrededor. «¿Por qué está tan oscuro aquí?». Forcé una sonrisa, con la garganta seca. «Solo estoy cansada. Ha sido un día largo». Entró y dejó el bolso sobre la cómoda. «¿Segura? Pareces sonrojada». Me reí con incomodidad. Probablemente solo tenía calor. Su mirada se dirigió hacia la cama. Sentí un vuelco en el estómago al verla acercarse. Aún podía distinguir el tenue borde lila del vestido que asomaba por debajo de la manta. Si se diera cuenta, si lo levantara aunque fuera 1 centímetro, todo se desmoronaría. Quise moverme, distraerla, decir algo, lo que fuera. Pero mi cuerpo se negaba a obedecer. Estaba paralizado, atrapado entre quién era y quién acababa de ser. Su mano se extendió hacia la cama y se detuvo. Se volvió hacia mí, sonriendo dulcemente. «Te extrañé». La tensión en mi pecho se alivió por un instante cuando me rodeó con sus brazos. Su perfume, cálido y floral, inundó mis sentidos. Cerré los ojos, sintiendo el latido de mi corazón contra el suyo, pero bajo ese alivio se escondía algo más oscuro. Porque incluso mientras me abrazaba, su mano rozó ligeramente mi hombro, un hombro que aún estaba cubierto de restos de base de maquillaje. Y ella hizo una pausa. Solo 1 segundo. No tuvo tiempo suficiente para decir nada, pero sí para saber que lo sentía. El tacto de Isabella se prolongó 1 segundo de más. Su mano rozó mi hombro de nuevo, esta vez lentamente, como si confirmara lo que había sentido. Intenté calmar la respiración, pero fue imposible. Me ardía la piel bajo el ligero rastro de base de maquillaje que no me había desmaquillado bien. Retrocedió un poco e inclinó la cabeza, entrecerrando los ojos con una silenciosa curiosidad. «¿Te pusiste algo en la cara?». Me reí, una risa nerviosa e incómoda que no sentía que fuera mía. «No, solo. Probablemente sea la iluminación. O, no sé, quizás me rocé con algo». Sus cejas se arquearon y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «¿Te frotaste contra mi punto algo?». Forcé una risa de nuevo, esta vez más fuerte, intentando que sonara natural. «Ya sabes a qué me refiero». Me miró unos segundos más, luego se encogió de hombros y se giró para coger el bolso. Exhalé en silencio. Mis pulmones por fin recordaban cómo funcionar. La habitación se sentía sofocante. «Pasé por la tienda», dijo con naturalidad, rebuscando en su bolso. «Compré algo para cenar, tu comida favorita. Pensé que sería agradable pasar la noche en casa». Cena, conversación normal. Quizás, después de todo, no se había dado cuenta de nada. Asentí con la cabeza, demasiado rápido. «Eso suena genial». Sonrió y se dirigió a la cocina. «¿Puedes preparar los platos?». «Sí, claro», respondí automáticamente mientras la veía salir de la habitación. En cuanto desapareció, me giré hacia la cama. Mis manos se abalanzaron sobre la manta, estirándola bien y metiendo la tela lavanda por debajo. El corazón me latía con fuerza, cada latido como un martillo en el pecho. Miré a mi alrededor,
peluca escondida, cajón de maquillaje cerrado, ropa guardada. Todo parecía normal de nuevo. Pero y no. En el reflejo de la pantalla oscura del televisor aún podía ver tenues restos de rímel alrededor de mis ojos. Mis labios se veían un poco más oscuros de lo normal, manchados por el pintalabios que había intentado quitar. Mi pulso se aceleró de nuevo. Cogí el móvil y entré silenciosamente al baño, cerrando la puerta tras de mí. Bajo la luz fluorescente tan intensa, cada error me gritaba. Tomé una toallita, la empapé y empecé a frotar. La base se me corrió por el cuello, dejando marcas beige que goteaban en el lavabo. El espejo se empañó ligeramente por mi respiración entrecortada. No paré hasta que el agua salió limpia. Cuando volví a levantar la vista, el hombre del espejo se parecía de nuevo a Ethan, solo que más pálido, tembloroso, con la mirada perdida. Nunca más, me susurré a mí misma, agarrándome al borde del lavabo. Esta vez tuviste suerte. Unos golpes en la puerta me hicieron saltar. Gritó Isabella desde el otro lado, con un tono desenfadado pero ligeramente divertido. ¿Estás bien ahí dentro? Has estado muy callada. Sí, dije demasiado alto. Solo estoy lavando los platos. Ella soltó una risita suave. Muy bien, señor limpio. No tarde mucho, que la comida se está enfriando. Sus pasos se desvanecieron. Me quedé mirando mi reflejo un instante más antes de obligarme a salir del baño. La cocina olía a comida para llevar, dulce y picante, comida reconfortante. Isabella ya había desempacado todo y había dejado 2 platos sobre la encimera. Me miró al entrar y me sonrió cálidamente. «Aquí estás», dijo. «Ahora te ves mejor». Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Mejor? Sí, dijo con una sonrisa burlona. Estabas un poco sonrojado antes. Pensé que estabas ocultando algo. Me quedé paralizado. Era una broma, un comentario en broma. Pero mis palabras fueron demasiado hirientes. Mi sonrisa se desvaneció antes de que pudiera darme cuenta. No se dio cuenta. Estaba ocupada sirviendo fideos, tarareando suavemente para sí misma. La cena transcurrió en silencio. Demasiado silencio. Normalmente, Isabella llenaba los silencios con facilidad. Historias sobre sus compañeros de trabajo, sus clientes, chismes que yo escuchaba a medias asintiendo en los momentos oportunos. Pero esa noche parecía distraída, mirándome de vez en cuando como si estuviera estudiando algo. Y cada vez que nuestras miradas se cruzaban, yo apartaba la vista. Después de cenar, se apoyó en la encimera, observándome con una suave sonrisa. «Sabes», comenzó lentamente, «estás actuando de forma un tanto extraña esta noche». Me quedé paralizada a mitad de un sorbo de agua. ¿Extraño? ¿Cómo? Se encogió de hombros levemente. No sé. Inquieta, nerviosa, como si me estuvieras ocultando algo. Mis dedos se aferraron con fuerza al vaso. No estoy ocultando nada, dije rápidamente, quizá demasiado rápido. Ella rió suavemente. Tranquilo, Ethan. Estoy bromeando. Pero había algo en su tono, una curiosidad silenciosa bajo la risa. Sonreí débilmente y dejé el vaso sobre la mesa. Estoy bien, solo cansada. Su mirada se suavizó. De acuerdo, dijo finalmente. Entonces descansa un poco después de que limpiemos. ¿Vale? Asentí con la cabeza, agradecida por la salida. Pero cuando se giró para tirar las cajas de comida para llevar, vi sus ojos reflejados en la puerta del microondas. Ya no sonreía. Me miró fijamente, con atención, como si supiera que estaba mintiendo. El resto de la noche transcurrió en un silencio incómodo. Nos acurrucamos en el sofá, con una película de fondo en la televisión. Isabella apoyó la cabeza en mi hombro, pero no conseguía relajarme. El corazón me latía con fuerza. En un momento dado, se movió ligeramente y extendió la mano hacia la mía. Sus dedos rozaron mi muñeca y frunció el ceño. «¿Qué es esto?», preguntó. Bajé la mirada. Sentí un vuelco en el estómago. Un tenue destello lavanda brillaba. Diminutas motas de sombra de ojos que de alguna manera se habían adherido a mi piel. Me quedé en blanco. «Ah, ¿pintura?», exclamé. «Hoy en el trabajo, alguien estaba decorando la sala de descanso para algún evento». Ella sonrió levemente, pero sus ojos se quedaron fijos en los míos un segundo más de lo necesario. «¿Estás segura de eso?». «Sí», dije demasiado rápido otra vez. Ella no respondió. Simplemente asintió lentamente y luego se recostó contra mí. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. La televisión parpadeaba,
proyectando una suave luz azul sobre la habitación. Su respiración se fue ralentizando mientras se dormía, pero yo permanecí despierto, con la mirada perdida en la nada. El aroma de su perfume aún impregnaba mi piel. Y debajo, tenue pero inconfundible, había otro olor, el sutil rastro de base de maquillaje que no había logrado eliminar por completo. Era solo cuestión de tiempo. Si ya sospechaba algo, el próximo desliz lo destruiría todo. Y sin embargo, mientras yacía allí, me cruzó por la mente un pensamiento de lo más extraño, algo que hizo que mi pulso se acelerara aún más. A pesar del miedo, parte de mí buscó ella para averiguarlo. La mañana siguiente se sintió más pesada de lo normal. Una de esas mañanas en las que la luz del sol no debería brillar con tanta intensidad, en las que cada sonido, el hervor del agua a la tetera, el zumbido lejano del tráfico, parecía demasiado agudo. Apenas dormí. Mi mente había repasado todos los escenarios posibles. Lo que Isabella podría haber visto, lo que podría estar pensando, cuánto tiempo pasaría antes de que mi frágil secreto se hiciera añicos. Ella también era muy callada. Demasiado callada. Nos movíamos por la cocina como dos extraños fingiendo estar bien. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Se sirvió el café y luego me miró por encima del borde de la taza. «Te has levantado temprano», dijo en voz baja. No podía dormir, admití, intentando sonar despreocupado. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa cómplice. Sí, ya me lo imaginaba. Había algo en su tono que me revolvió el estómago, un matiz suave, curioso pero contenido, como si esperara que yo dijera algo, lo que fuera. Pero no pude. Las palabras se me atragantaron. Después del desayuno, se fue a trabajar, o al menos eso creí. El sonido de la puerta al cerrarse fue como si el oxígeno volviera a llenar la habitación. Por primera vez en horas, pude respirar de nuevo. Me dije a mí misma que me desharía de todo esa mañana. No podía arriesgarme a otro susto. La peluca, el vestido, el maquillaje, todo tenía que desaparecer. Pero mientras estaba frente al armario, mirando ese rincón oculto donde residía mi vida secreta, mis manos se paralizaron. Abrí el cajón, saqué el vestido lavanda y simplemente lo sostuve. Aún conservaba un ligero aroma a perfume, el suyo y el mío mezclados. Debía haberlo tirado a la basura en ese mismo momento. En cambio, me senté en el borde de la cama, con la tela amontonada sobre mi regazo. ¿Cómo es posible que algo tan simple tenga tanto poder sobre mí? No se trataba solo de ropa. Era libertad. Era suavidad. Era la versión de mí misma que no tenía que fingir. Por un instante, olvidé todo el miedo. Extendí el vestido sobre la cama y rocé con los dedos el dobladillo, recorriendo con la mirada las finas puntadas. Y antes de poder detenerme, ya estaba de pie, quitándome los vaqueros, enfundándome en esa segunda piel prohibida. Esta vez la cremallera subió suavemente. El espejo captó mi reflejo y me quedé mirándome fijamente, entre el terror y la fascinación. Sentía culpa en el pecho, sí, pero también una extraña paz, como si por fin exhalara después de contener la respiración durante años. Me recogí el pelo, me puse un toque ligero de base de maquillaje, lo justo para suavizar mi rostro. Ya no me temblaban las manos. Por primera vez, no sentí que estuviera haciendo algo mal. Me sentía vivo. Caminé hacia la ventana, la tela del vestido ondeando suavemente alrededor de mis rodillas. La luz de la mañana capturó el brillo lavanda, esparciendo pequeños reflejos por las paredes. Cerré los ojos y sonreí levemente. Fue entonces cuando oí la puerta. Un suave hacer clic. Sentí un frío intenso en todo el cuerpo. «Ethan». La voz de Isabella. No debía estar en casa. No debía estar ver. Me giré hacia la puerta presa del pánico, pero ya era demasiado tarde. Estaba allí de pie, enmarcada en el umbral, con el abrigo medio quitado y las llaves aún colgando de sus dedos. Sus ojos se abrieron de par en par, y su expresión pasó de la sorpresa a la confusión, y luego a algo que no pude descifrar. Ninguno de los dos habló. El silencio se extendía entre nosotros, tenue, tan denso que parecía aplastar el aire. «Isabella», logré susurrar, pero la palabra se cortó a la mitad. Sus ojos se movieron lentamente, absorbiendo cada detalle. El vestido lavanda, el tenue rastro de maquillaje, el reflejo de una desconocida que vestía su ropa desechada. Lo vi en su rostro. La comprensión la golpeó como una ola. «Dios mío», murmuró. «Ethan, ¿qué estás?» Intenté hablar, pero no me salió la voz. Tenía la garganta completamente cerrada.
Sentí el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas y las rodillas me temblaban tanto que pensé que se me iban a doblar. No es lo que parece, dije finalmente con voz temblorosa. Por favor, solo, parpadeó, sin dejar de mirar. ¿No es lo que parece? Repitió en voz baja. Entonces, ¿qué es eso, Ethan? Porque parece que llevas puesto mi vestido. Su tono no era de enojo, al menos no todavía. Estaba teñido de incredulidad, confusión, tal vez incluso dolor. Puedo explicarlo, susurré. Pues hazlo, dijo, entrando y cerrando la puerta tras de sí. Por favor, explícate. Abrí la boca, pero las palabras no salían. ¿Cómo podía explicar algo que ni yo misma comprendía del todo? Que no se trataba de fingir ser ella, ni de burlarse de su feminidad. Se trataba de a mí la parte de mí que no tenía cabida a la luz del día. No quería que te enteraras así, dije débilmente. Descubrir que, Ethan, insistió, que tú usas mi ropa, que te maquillas cuando no estoy. Su voz se quebró ligeramente. Ya no era ira, era algo más crudo. Sentía las lágrimas picarme en el rabillo del ojo. No se trata de ti, dije. Nunca se ha tratado de ti. ¿Entonces de qué se trata? Susurró. Porque estoy aquí tratando de comprender lo que veo, y yo no puedo. Tenía los ojos vidriosos y los labios temblaban ligeramente. Es algo que hago, dije con impotencia. Cuando no estás en casa, cuando necesito sentir algo diferente. Me miró fijamente, buscando algo en mi rostro. La verdad, tal vez. ¿Diferente? Repitió en voz baja. Asentí con la cabeza, con lágrimas a punto de brotar. No sé cómo explicarlo. Es como si, cuando hago esto, me siento tranquila, me siento real. Pero después me siento avergonzada y me digo a mí misma que voy a parar, pero no puedo. Durante mucho tiempo no dijo nada. Su expresión se suavizó ligeramente, la confusión dando paso a la angustia. Ethan, susurró. ¿Cuánto tiempo? Años, admití, apenas en un susurro. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Años? ¿Y nunca me lo dijiste? No pude, dije rápidamente. No quería que me vieras así. No quería que pensaras que estaba destrozada. Dio un pequeño paso adelante, con la voz temblorosa. ¿Crees que te dejaría por esto? Dudé. ¿Tú no? Sus labios se entreabrieron, pero no salieron palabras. El silencio entre nosotros se prolongó de nuevo, ahora más denso, temblando con todas las cosas que ninguno de los dos sabía cómo decir. Finalmente, susurró, no sé qué sentir ahora mismo. Entonces se giró, solo un poco, pero lo suficiente para que me doliera el pecho. El apartamento nunca había estado tan silencioso. Cada crujido del suelo, cada leve zumbido del refrigerador, sonaba amplificado, resonando la tensión que flotaba en el aire como humo invisible. Me quedé paralizada frente al espejo, aún medio vestida con la ropa de Isabella, la blusa de seda pegada al pecho, la peluca ligeramente torcida por el tropiezo que casi me tropezaba al intentar ocultarlo todo. Pero ya era demasiado tarde. Isabella estaba de pie en la puerta. Sus ojos se movieron rápidamente desde los tacones que pateaban sobre la alfombra hasta el maquillaje esparcido sobre la cómoda y finalmente me miraron a mí. Michael, susurró, con la voz temblorosa entre la incredulidad y algo más que no sabría decir. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? No podía hablar. El mundo se había sumido en un silencio sepulcral, como si esperara que confesara, a que rompiera esa frágil quietud con una verdad que había enterrado durante tanto tiempo. Mi reflejo se burlaba de mí. El rubor, el lápiz labial, los suaves rizos que enmarcaban mi rostro. Parecía otra persona. Alguien a quien temía y, a la vez, anhelaba ser en secreto. Intenté decir, pero la palabra se me atascó en la garganta. Dio un paso más cerca, sus tacones resonando en el suelo de madera. ¿Llevabas puesta mi ropa? Preguntó, con un tono que denotaba confusión y dolor. ¿Cuánto tiempo lleva esto sucediendo? El corazón me latía con fuerza. Sentía como el sudor se acumulaba en la nuca. Todos mis instintos me gritaban que mintiera, que lo disimulara, que lo tomara a broma como una simple apuesta. Pero mi cuerpo no respondía. Mi voz no me obedecía. Finalmente, logré susurrar. No quería que te enteraras así. El silencio que siguió fue asfixiante. Isabella parpadeó rápidamente, como si su mente no pudiera procesar la información. Así que, ¿has estado haciendo esto a mis espaldas? Sus palabras me hirieron más de lo que esperaba. Quise decir que no,
explicarle que no era traición, que no era engaño, era algo que no podía controlar, algo que siempre había vivido bajo mi piel, ansiando liberarse. No es así, dije con voz temblorosa. Es solo que, a veces lo necesito. Me parece lo correcto, aunque me asuste. Me miró fijamente durante un largo rato, con una expresión indescifrable. Luego miró al espejo, a mí, y apretó la mandíbula. Ni siquiera te reconozco, dijo en voz baja. Pareces un extraño. Las palabras dolieron. Me aparté del espejo, con mi reflejo clavado en mis ojos. Mi mente daba vueltas. Destellos de la transformación, la brocha de maquillaje deslizándose sobre mi piel, la forma en que el vestido se ajustaba a mi cuerpo, la sensación de calma que precedió al miedo. Todo había parecido tan real, a mí. Ahora, aquello parecía la prueba de un crimen. Comencé a quitarme la peluca, pero Isabella extendió la mano y me detuvo. Le temblaba ligeramente la mano. No, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Déjalo, quiero verlo. Sus ojos se suavizaron por una fracción de segundo. La curiosidad se abrió paso entre la sorpresa, pero luego dio un paso atrás, cruzando los brazos. Deberías habérmelo dicho, dijo. Pensaba que no teníamos secretos. Tenía miedo, admití. Miedo de que pensaras que era repugnante. ¿Repugnante? ¿Repitió? No, solo estoy confundida. No entiendo por qué tú harías esto. La pregunta quedó suspendida en el aire, imposible de responder sin desentrañar todo. Mis recuerdos de infancia, la curiosidad enterrada, las noches en que imaginaba en silencio ser otra persona. Respiré hondo, porque me hace sentir viva. Sus labios se entreabrieron y, por primera vez, no tuvo respuesta. Unos suaves golpes en la puerta rompieron el silencio. Los dos nos quedamos paralizados. Era lo último que cualquiera de los dos esperaba. ¿Quién es esa?, preguntó Isabella, frunciendo el ceño. Mi pulso se disparó. A través de la delgada puerta del apartamento llegó una voz familiar. Su amiga, aquella que siempre aparecía sin avisar. «Isa, ¿estás en casa? Olvidé mi cargador la otra noche». El pánico me invadió. Si entraba, lo vería todo, la ropa, el desorden a mí. Isabella me miró, luego miró a la puerta y después volvió a mirarme. Por un momento, pareció dividida entre encubrirme y dejar que sucediera. «No contestes», susurré, pero los golpes se hicieron más fuertes. «Isa, sé que estás ahí dentro». Ella vaciló. Su mano se movió nerviosamente hacia el pomo de la puerta. «Por favor», supliqué. «No puedo dejar que me vea así». Sus ojos volvieron a dirigirse al espejo, a mi figura temblorosa reflejada en una silueta mitad femenina, y pude ver el conflicto que la atormentaba en su interior. Una parte de ella quería protegerme, pero otra parte buscaba respuestas. Luego, casi en un susurro inaudible, dijo, «Tal vez sea hora de que lo haga otra persona». Antes de que pudiera reaccionar, el pomo de la puerta giró. Se me cortó la respiración. Isabella no se movió. Se quedó allí de pie, observándome a nosotros, mientras la puerta se abría lentamente con un crujido y la luz del pasillo se derramaba por el suelo. «Isa, ¿estás?» La voz se detuvo a mitad de la frase. Me giré hacia la puerta, con el corazón latiendo 1000 por hora, los ojos muy abiertos y todos mis músculos paralizados por la conmoción. Su amiga se quedó allí, mirándome fijamente. Primero a mí, luego al pintalabios que había sobre la mesa, y después de nuevo a mí. Siguió un silencio largo e insoportable, de esos que se alargan hasta convertirse en eternidades. No sabía si correr, hablar o esconderme. Pero antes de que pudiera hacer nada, Isabella dijo en voz baja, casi como si estuviera probando sus propias palabras. «Este es Michael». Y en ese momento todo cambió. Su amigo se quedó boquiabierto. Sentía como el mundo se derrumbaba a mi alrededor, como se desvanecían los últimos vestigios de secreto. Mi reflejo en el espejo ya no parecía un extraño. Parecía a mí finalmente atrapado, finalmente expuesto y finalmente incapaz de dar marcha atrás. La habitación parecía más pequeña, el aire más pesado. «Isa», susurré con la voz quebrada. Pero antes de que pudiera responder, su amiga se acercó y dijo algo que nunca esperé. «Dios mío, ¿de verdad te ves hermosa?» Isabella giró la cabeza bruscamente hacia su amiga, con los ojos muy abiertos. 1000 emociones se reflejaban en su rostro. Y luego, corte a negro. La pantalla se desvanece, dejando solo mi respiración temblorosa en la oscuridad mientras regresa la voz del narrador. «¿Qué harías si la persona que amas descubriera tu secreto más profundo?
¿Lo ocultarías o finalmente lo aceptarías?